Muy buenos días. Saludarlos a todos, a los hermanos, a los amigos, a todos los invitados, a toda la familia de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Somos una iglesia en Lanzarote que fue la primera iglesia cristiana evangélica de Lanzarote. ¿Vale? Nuestro nombre es ese, Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Cristiana porque es de Cristo. ¿Vale? Somos de Cristo. Y evangélica porque, como está en la palabra, somos llamados a anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Por eso se llama así. Iglesia porque el conjunto de todos los creyentes que se congregan y se reúnen en una asamblea local se llama iglesia. Viene de la palabra en griego eclesia, o sea, asamblea de, y en el caso del Nuevo Testamento, hermanos, es decir, creyentes en Cristo Jesús. Hermanos, porque somos ya hijos de Dios con un Padre celestial, que se ha dado, por así decirlo, a conocer, como dice su palabra, por medio de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, que se ha dado a conocer por medio de su palabra, y en el ayer, en la promesa hecha a Abraham, se dio a conocer por un pueblo que fue creciendo, Israel, y se ha revelado en persona por medio del Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el pueblo del nuevo pacto. La labor misionera de hace alrededor de unos, ya hoy en día serían 76 años mal contados, por ahí en 1950, mediados de los años 50, empezó aquí en Lanzarote con unas misioneras venidas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá. Empezaron a trabajar en Aría, que curiosamente hoy no tiene testimonio evangélico en el sentido de tener un cuerpo de hermanos que se congregue, aunque sea a orar. No hay iglesia en Aría, ¿vale? Hay muchas iglesias, todas concentradas especialmente en Arrecife, pero los pueblos todavía falta por evangelizar. Pero de allí procede, por así decirlo, lo que es la historia de esta iglesia en pocas palabras, y muchos de ellos son testimonio vivo hoy en día aquí en la iglesia. Manuela es una de ellas, creo que está conectada. Nuestra hermana Auri, nuestra hermana Elsa, muchos hermanos, ¿vale? En mi caso, nosotros llegamos junto con mi esposa, con mis hijos, en el año 2000 y empezamos a congregarnos aquí. Israel, con sus hermanos, su familia también. Todos somos testimonios vivos del Señor. Desde que yo conozco la iglesia aquí de Lanzarote, sabemos que es una iglesia que está federada, es decir, tenemos un gobierno de autonomía local, pero no estamos solos en el sentido de iglesias, es decir, hay más iglesias que estamos unidos en el desarrollo del trabajo, porque parte del servicio y del trabajo en la iglesia es ser una iglesia misionera y evangélica. Hay que llevar el evangelio a todas partes, ¿vale? Pertenecemos a un conglomerado de iglesias que se llaman FIEIDE, letras iniciales de cada significado de ella. FIEIDE, Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, ¿vale? Entonces, pertenecemos, somos alrededor de unas 100 iglesias, unos 20 lugares de punto de misión, de hogares de oración, en total 120 aproximadamente en esa distinción. En Canarias las hay también, FIEIDE, en Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en La Gomera, un punto de misión, ¿vale? Pero en Lanzarote
solo FIEIDE nosotros, ¿vale? Hoy la federación quiere celebrar y ha estimado como una fecha el día, lo que se llama el domingo de Pentecostés, ¿vale? Lo han dedicado para poder celebrar el Día de las Misiones, ¿vale? No sé si, a ver, si teníamos aquí ¿vale? El Día de Misiones, a ver, el Día de Misiones FIEIDE, y es un día dedicado en el culto. ¿Por qué el domingo y por qué en el culto? Porque en un día como hoy, es decir, el primer día de la semana, el Señor resucitó. La Biblia está llena de todo esto, pero vamos a mirar la predicación de ese día. Y entonces, hoy dedicamos en todas las iglesias FIEIDE a nivel nacional el Día de Misiones FIEIDE. La federación tiene un departamento de mujeres, de jóvenes, tiene un departamento de escuela de teología, pero también tiene un departamento de evangelización y misiones, ¿vale? Nosotros como iglesia, es una iglesia pequeña, ¿vale?, que tenemos el alcance hasta donde podemos tenerlo, pero que no podemos tal vez desarrollar servicios como, por ejemplo, hogar de ancianos o hospital, o el tema este de la ayuda social, o de ir a otras partes donde hay mucha necesidad, especialmente en los países de lo que se llama, entre comillas, y mal llamados tercermundistas, ¿vale? Y ahí hay mucha labor. De aquí vienen, nótese que vinieron en su tiempo a evangelizar y se creó la obra. Pues asimismo España, a través de las iglesias evangélicas, y en el caso FIEIDE, tenemos trabajos por hacer en cada año y en cada etapa en diferentes partes del mundo, ¿vale? De hecho, esta iglesia tiene relación con una misión que sostiene al pastor, ¿vale?, que es la misión ACRE, que ustedes la han visto participar aquí con los niños, con los jóvenes, etcétera. Y han habido dos pastores de esa misión, ¿vale? Entonces, hoy queremos dedicar el día para que conozcamos un poquito del Departamento de Evangelización y Misiones de FIEIDE, ¿vale? Este año hay trabajo por hacer en Albania, en Senegal, en Colombia, en Perú, ¿vale? Y vamos a mirar un poquito cómo trabaja con ellos. Queremos entonces conocer, queremos orar, ya lo dedicamos el jueves pasado, el culto de oración de nuestra iglesia, para orar por esto. Queremos ir, va a ir un grupo especial, ¿vale?, de hermanos que se apuntan, que van, que trabajan. La FIEIDE durante sus muchos años de trabajo ha ayudado a fundar escuelas, orfanatos, o apoyar con no tanto hospitales, sino en la parte de la salud o en la enseñanza, en la parte rural, en lugares muy inhóspitos, ¿vale? No es que por nosotros se haya creado una escuela, pero hemos aportado un granito de arena. Entonces, la iglesia local no tenemos esos recursos para nosotros ir como una iglesia para hacer este tipo de trabajos, pero sí, al estar federados, parte de las ofrendas que ustedes entregan en la iglesia al Señor se invierten en este tipo de servicio, ¿vale? Y entonces podemos decir que la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife participa de lo que se llama la gran comisión y el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, ¿vale? Vamos a conocer un poquito, vamos a mirar un vídeo donde nos hablan de evangelización y misiones de la FIEIDE año 2026, hoy, ¿vale? Entonces, atentos, ¿vale? Y parte de esta ofrenda que hoy se ha recogido estará destinado en el día de hoy para sumarnos. Nosotros como iglesia FIEIDE tenemos que pagar una serie de aportes al estar federados. Parte de esos aportes, y gran parte, están destinados precisamente a contribuir en el mantenimiento de este tipo de trabajos, que son bíblicos. Ahora, no debemos de quedarnos con, la FIEIDE lo hace y yo aporto y ya está. O sea, ¿cómo podemos nosotros evangelizar también? Sería la pregunta. Pero esa es la que vamos a dejar para mirarla en la predicación.
Nuestra colaboración hasta el momento ha sido en el centro de campamentos Eden Park. La labor que se realiza es de servicio como voluntarios en el centro, en la cocina, con el menaje, alimentación y preparación de mesas y mantenimiento. La ofrenda que vamos a enviar este año a Albania es para la provisión de materiales y equipamiento para el centro de Alomic, de atención a familias y menores vulnerables y con necesidades especiales en Tirana. Este verano tenemos 3 viajes para el proyecto de Albania, del 9 al 16 de agosto, de la cual queda una plaza, y los viajes que ya están cerrados del 16 al 23 de agosto y del 23 al 30 de agosto, donde ya no quedan plazas. Nosotros podemos ayudar y colaborar yendo a capacitar en este lugar a los propios indígenas autóctonos. El foco está puesto en la capacitación de líderes para que sean ellos los que puedan movilizar y alcanzar a estas personas. La ofrenda que este año vamos a enviar a Colombia será para el apoyo a la entidad Missing Call en la dotación de material y recursos humanos para la capacitación bíblica del liderazgo de las comunidades indígenas del Baupés, así como apoyo en el mantenimiento del centro de formación. El viaje del proyecto de Colombia se realizará entre el 21 y el 30 de septiembre. La ofrenda que este año enviaremos a Perú será para apoyo a la entidad Arcoiris Turmanjé, en la atención de familias vulnerables y recursos para evangelizar las comunidades quechua cercanas a Huaraz. Entre julio y agosto vamos a organizar un viaje misionero de corto plazo para visitar las comunidades quechua indígenas y saber cómo es la evangelización en estas comunidades y también el trabajo misionero. ¡Saludos! ¡Os esperamos! La ofrenda que este año enviaremos a Senegal será para la construcción y dotación del centro de acogida de menores desamparados y mujeres vulnerables en Tambacounda. El viaje a Senegal será del 27 de noviembre al 6 de diciembre. Por medio de este vídeo hemos podido conocer. Os pedimos orar por cada uno de los proyectos, poder tener posibilidad de ir a los viajes misioneros. Y ahora toca el momento de dar. Aquí tienes la cuenta bancaria, cuenta del DEM, CaixaBank. Si quieres hacer un Bizum con el número 13900, especifica en concepto Día de Misiones FIEIRE. Pocas veces no llegamos a conocer, ¿vale? Porque no lo mantenemos así dándonos la propaganda en ese sentido, pero a veces es muy bueno que se conozca que como una iglesia pequeña no solamente es ir a la residencia de mayores, que es bastante, que es bueno, que es agradable, o orar para poder recuperar como iglesia local, poder evangelizar en las plazas de Arrecife, me refiero a las plazuelas donde van a jugar los niños,
Nuestra iglesia durante muchos años llegó a ir a Valterra, llegó a ir a San Francisco Javier, llegó a ir aquí a Titerroy y también en Altavista, 4 plazas. Cada martes íbamos un equipo, ¿vale? Pero ese equipo, ¿vale? Se envejeció. Yo, otros hermanos también, ¿vale? Y realmente es un equipo que tiene que ser vital. O sea, ¿cuánto oramos para que los jóvenes pudieran implicarse en este tipo de cosas? Pero bueno, vamos a seguir orando y hablando. Y también los que, ¿vale? Ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo, ¿vale? Hay muchas cosas, pero estamos haciendo, no nos, evidentemente lo ponemos para conformarnos con esto, pero sí para agradecer. La ofrenda va destinado a ello. El orar, gracias a Dios, un buen grupo de hermanos está viniendo el día jueves a orar, pero los jueves los destinamos parte de la oración para que conozcan un poco también esto. No solamente es orar por nuestras necesidades, sino por orar por la labor misionera que está haciendo la Iglesia Evangélica en España, especialmente en el caso de nuestra iglesia local, a través de la federación que se llama FIEIDE. Hace poco tuvimos una asamblea regional, porque como las comunidades autónomas, tenemos también el trabajo en lo que se llama las regionales, FIEI de Canarias, y pudieron conocer allí a varios hermanos, estuvieron en el culto, etcétera, etcétera. Por favor, aun cuando este vídeo, los motivos de oración se han compartido por el WhatsApp de la iglesia, tal vez muchos no lo tendrán porque no están adheridos al grupo de información del WhatsApp de ISEA, ¿vale? Pero este vídeo fue puesto allí para que nos enteráramos, ¿vale? Yo espero que los miembros de nuestra iglesia no les haya resultado esto, wow, la primera vez que lo veo, sino que al verlo allí ya lo han visto y hoy lo han vuelto a refrescar, lo han vuelto a recordar para seguir apoyando. Cualquier ofrenda que se quiera dar en ese sentido, aun cuando ahí se ponen unas cuentas y tal, canalicémoslo a través de lo que se llama la tesorería de nuestra iglesia y por medio de la ofrenda, o si alguien quiere dar más, se acerca al anciano o al pastor de la iglesia, en este caso mi persona, porque habrán de pronto personas que querrán dar un poco más, qué sé yo. Eso es entre Dios y tú, ¿vale? Pero yo los animo a que estemos informados y a que apoyemos la carta de oración, especialmente del Departamento de Evangelización y Misiones. La mujer que ustedes ven allí es nueva en el sentido que es la actual coordinadora, Eva Vera. Podemos seguirla conociendo a través de lo que se llaman las asambleas y los congresos que organiza la federación en la península, ¿vale? Orar por Albania, por el grupo de jóvenes FIEIDE, ¿vale? Irán un grupo de jóvenes FIEIDE, no solamente fue MP ahí, vamos a bailar y tal, que en un punto es bueno, sino que ellos van ahora a lo que se llama el campo misionero, que irán a servir liderados por Brook. Brook es una agencia misionera. La ofrenda especial del MP 2026 es para ese viaje, por protección y bendición para ellos, por los niños que asistirán a los campamentos, por el equipo de Alok Mic Tirana, estaba anunciando allí, por el viaje a Perú, por los hermanos que viajarán a Huaraz, por Maite, ¿vale? Porque aparte de esto hay misioneros que están siendo sostenidos por la federación y que se han quedado a vivir en esos lugares para trabajar con la comunidad y canalizar ciertos recursos, porque aparte de lo que se llaman las ofrendas de las iglesias, es decir, los hermanos, también hay muchas agencias misioneras como ACRE, muchos otros nombres que también apoyan dando dinero para esto, ¿vale? Que, mira, en esta comunidad y está Maite por allí evangelizando, y qué bueno sería poderles dar una escuelita para que puedan estudiar X, Y, Z, qué sé yo, vieron que estaban levantando un muro. Eh, Hace años atrás, en Colombia, FIEIDE construyó colegio e instituto, ¿vale? En la ciudad de Medellín, en Antioquía Grande, y ya lo dejaron para que los hermanos allí lo sigan administrando, etcétera. En Perú, por Maite, nuestra misionera del DEN, que lleva varios años sirviendo al Señor en Perú, por los niños desamparados y las familias de acogida. Oremos por el viaje a Colombia, por el equipo que irá para formar y capacitar a líderes locales quechuas, por sabiduría para preparar el programa, por protección y salud en los desplazamientos. Esta carta de oración se comparte con los hermanos miembros de nuestra iglesia en el grupo de información del WhatsApp para que estén atentos y apoyemos en oración también. Viaje a Senegal por el equipo que viajará hasta Tambacounda,
¿vale? En Senegal, por Tito y Nancy, la familia misionera que dirige la escuela y futura casa hogar, porque también son lugares de acogidas, también centros de menores, ¿vale? En otros campos, como en Venezuela, en un tiempo, se apoyó mucho para el trabajo en este tipo de hogares infantiles como comedores, ¿vale? Se apoyó nuestra iglesia de una ofrenda a la fiesta. Recuerdan hace poco cuando hubo la Dana, ¿no? En Valencia, nuestra federación se implicó mucho. Eso es labor misionera también, labor misionera en la tragedia. Y se llevó a levantar un gran fondo que todavía incluso hay parte de ello que se está destinando en la medida del trabajo de reconstrucción en muchas cosas. Pero no solo es la reconstrucción física, sino también la reconstrucción, la restauración espiritual de personas creyentes y no creyentes que quedan muy afectadas y muy golpeadas por una tragedia, qué sé yo, por los niños y niñas que podrán ser acogidos y cuidados. Padre Celestial, aquí lo ponen, ¿vale? Gracias por el privilegio de servirte y por el regalo inmerecido de tu amor y de tu gracia. Te rogamos que todo lo que hagamos y digamos sea para tu gloria y que el Evangelio sea proclamado por donde quiera que nos lleves y muchos te conozcan y pasen de muerte a vida. Exaltado seas entre todos los pueblos y naciones, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. De parte del grupo DEM, DEM, Departamento de Evangelización y Misiones. Somos una iglesia fiel. Amén. De esta manera, entonces, nosotros queremos contribuir, colaborar, estar con nuestra familia Fieide, celebrando juntos el Día de Misiones Fieide. Es un día especial para levantar ofrenda. Son muchas cosas. Y en el levantar ofrenda, poder informar para que se conozca. En el levantar ofrenda, dedicar y seguir orando. En el levantar ofrenda, ¿por qué no pensarlo tú? Si algún día quieres ir y tienes ese don y ese llamado de ir, pues se habla por medio de la iglesia local y apoyas uno de estos grupos, pero hay que hacerlo con mucha antelación porque como vieron allí, pues son plazas limitadas, son equipos especializados con trabajos específicos, etcétera, etcétera. Pero si quieres ir, id, Mateo 28, si quieres ir, pero si no has ido primero a tu casa, a tu familia, entonces hay que equilibrar esto, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo me voy a ir? Y no he ido primero, porque me seréis testigos primeramente, ¿dónde? En Jerusalén, Hechos 1:8, cuando haya recibido poder de lo alto del Espíritu Santo, haya venido, ya vino ese día, ¿vale? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si tú vas a ir hasta lo último de la tierra y no has ido primero a tu casa, Jerusalén, o a tu Judea, es decir, tu región Lanzarote, es decir, si cuando la iglesia te ha invitado para que vayamos a los hogares de ancianos, esa es tu Judea, ¿vale? No has ido, entonces, ¿cómo me voy a ir hasta lo último de la tierra si no he ido ni siquiera a las barriadas de Valterra, San Francisco Javier, ¿vale? Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, con esto yo los invito porque forma parte del lema, ¿vale? Esforcémonos por comprobar si realmente formamos parte de los que Dios ha llamado y elegido. ¿Esto qué traducido qué significa? ¿Realmente soy del Señor Jesús? Pues si realmente soy del Señor Jesús, en mí también tiene que, ¿vale?, habitar un espíritu misionero, de hablar de Cristo. Vamos a mirar cómo podemos hablar de Cristo. Vamos a mirar
a través de un pasaje de la Biblia. Y con esto, mis amados hermanos, yo los animo a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Vamos a leer la palabra del Señor. Los hermanos que no tengan esta información del DEN y los motivos de oración, si lo quieren tener para informarse, para orar o de pronto para ofrendar, aquellos que no estén en el grupo, pues me lo dicen y me dejan su teléfono y yo se los mando para que se puedan informar mayormente. Por lo pronto, los animo a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, ¿vale? Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, que es la Biblia que más uso en el sentido de leer y de predicar. Por ello, la Reina Valera, ¿vale? Que no sea, no por ello que si tengo la Nueva Traducción Viviente que no sea, claro que sí, también nos sirve. O la Nueva Versión Internacional también, claro. Pero quiero avisarles que leo la Nueva Biblia de las Américas. Evangelio de Mateo, capítulo 28. ¿Vale? Si somos del Señor, este pasaje tiene que impactarnos para que nosotros pasemos de ser solamente conocedores de la palabra a ser hacedores de la palabra. ¿Cómo podemos ser hacedores de este pasaje? Pasado el día de reposo, dice el versículo 1 del capítulo 28 del Evangelio de Mateo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Y yo creo que aquí podríamos detenernos, aunque no está escrito ahí, pero al leerlo hoy en día, porque ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Tal como Él lo dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se lo he dicho a ustedes. Recuerden que aquí está hablando el ángel y está hablando a dos mujeres. ¿Vale? Ellas, María Magdalena y la otra María, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente, el Señor Jesús les salió al encuentro y les dijo: saludos. Aquí está con signos de admiración, o sea que tuvo que haber sido con una voz muy potente, la del Señor Jesús allí. Saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, aquí están hablando de los ancianos líderes de la iglesia judía, de la religión judía, ¿vale? Dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo, mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades, es decir, no se preocupen. ¿Vale? Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Aquí está hablando de los guardias, ¿vale? ¿Vale? Y este dicho se divulgó excesamente entre los judíos hasta hoy. O sea, hasta hoy, hace 2000 años, ¿vale?
Aun cuando si estamos continuando leyendo la Biblia, hasta hoy en el sentido de que la palabra del Señor es presente, es viva y eficaz, es actual. ¿Va? Pero en el contexto en que se está hablando, o sea, hasta hoy, es decir, hasta el momento en que se está hablando de que no está el cuerpo del Señor en la tumba, que ha resucitado y que, ¿vale? Es decir, hace más de 2000 años atrás. ¿Vale? Volvemos a la palabra. Versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los textos originales dicen, en las escrituras originales dicen que no hay un amén. La Reina Valera lo pone porque se dice que con el tiempo, pues como cuando estábamos leyendo, ha resucitado, yo dije, amén. Esto generó, en el sentido de que las palabras de Jesús, una esperanza, y ellos con el tiempo, en la medida en que iban leyendo, pues decían amén. Pero dicen que, por eso la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, no tienen ese amén allí escrito, es por eso, ¿vale? Pero eso no quita ni pone, ¿vale? Pero las cosas son como son. Muy bien. Autoridad, misión y presencia de Cristo como iglesia enviada. Lema de la iglesia en este año 2026, esforcémonos por comprobar si realmente formamos parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hemos hecho una serie de predicaciones en torno a el lema de nuestra iglesia, y hoy estamos en el 8º mensaje dedicado a ello, y en el 8º, que es hoy, dedicado especialmente a lo que se llama la Gran Comisión. Pero no solamente es la Gran Comisión, no nos vamos a quedar allí, ¿vale? Y por eso he querido leer todo el capítulo 28. El primer mensaje que se hizo en el primer año fue, el Rey ha venido. O sea, ¿de quién somos? ¿Soy realmente de Jesús? ¿Le conozco? Pues en la historia de la Navidad, ¿vale? Pudimos encontrar en Mateo 2, del 1 al 12, el Rey ha venido. Y la venida de Jesús, como vimos allí, revela que Él es el verdadero Rey. Él confronta a los falsos tronos, veíamos allí. Llama a los hombres a buscarle y merece ser adorado con entrega total. Estamos viendo parte de este resultado en Mateo 28. El segundo mensaje que se dio fue el central, el que contiene el lema de la iglesia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11, y que lo titulamos Llamados a crecer en la vida nueva. ¿Soy de Jesús? ¿Realmente soy consciente de que he sido llamado a crecer y que tengo una vida nueva? Pues de eso habla el pasaje que sostiene el lema de nuestra iglesia este año. Porque Dios, por su poder y gracia en Cristo, nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Por tanto, el creyente debe responder con diligencia, creciendo en virtud cristiana, confirmando así su llamamiento y elección. El versículo 10 dice eso, procurad hacer firme vuestro llamamiento y elección, sostiene el lema de nuestra iglesia en este 2026, que a propósito no les he dado todavía el marcador, ¿vale? Algunos me lo han pedido, ¿vale? Pero yo creo que si se vinieran 50 de la iglesia a pedírmelo, ya estaría yo habiendo entregado eso. No, mentira, no me tomen esta excusa. Tengo que entregar el marcador de Biblia, ¿vale? ¿Les gustaría tener el marcador de Biblia con el lema de nuestra iglesia? Pues les estoy haciendo un poquito ese resumen, ¿sí? Vale, lo van a tener. Yo le voy a pedir a Grace que me ayude porque ella es como muy buena para eso, ya he descubierto por ahí. Y va a ayudarle al pastor a salir de este atolladero de que no ha podido hacer un lema e imprimirlo. Por favor, por favor. Tercer mensaje. Éxodo 23 lo ligamos con lo que se está predicando de Éxodo, ¿vale? Porque Éxodo narra la liberación y estamos viajando, estamos caminando. O sea, si soy de Jesús, soy consciente de que nosotros nos vamos a ir de aquí. Nosotros nos vamos a ir de aquí, ¿vale?
Pero esto hay que saberlo comprender, y Éxodo 23, del 20 al 33 nos ayudó. Es decir, el mensaje fue: soy de Jesús, le conozco, sé que Él es el mismo ayer que nos guía hoy y siempre en nuestro caminar, porque nosotros vamos hacia la conquista de la tierra prometida, pero solo es de la mano de Jesús. El cuarto mensaje fue Colosenses 3, del 12 al 17, y hablamos de, en ese llamamiento somos llamados a vivir en paz, y para vivir en paz realmente tenemos que empezar de cero. Esa fue la predicación dedicada en ese tiempo, ¿vale? Empezar de cero. Luego, en el quinto mensaje, se nos llama a ser imitadores de Dios. Efesios 5, del 1 al 17. Luego nos hemos preguntado, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Dónde podemos encontrar esto? Y ahí fue el sexto mensaje, basado en Deuteronomio 10, 12, 22. Lo que Dios pide de ti, lo que Dios requiere. Y lo que Él pide, Él mismo lo provee. Lo pudimos ver ahí en el libro de Deuteronomio. ¿Han recordado estas predicaciones así a manera de recorderis como les he enseñado? ¿Vale? A lo mejor no, porque tal vez no las recordamos, ¿vale? Pero les estoy recordando un poquito cómo ha sido ese viaje con el lema de nuestra iglesia en este año 2026. Y ya vamos a llegar casi a mitad de año, como decía Israel, ya se nos viene el junio, ya no quedan sino 2 escuelas dominicales, y ya hoy de pasar un tremendo frío, lluvias, Lanzarote verde, hoy estamos empezando a ver el primer día con altas temperaturas. La vida cambia, el mundo cambia, pero el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia porque Él es perfecto. Y el séptimo mensaje dentro de esta vida cristiana, realmente soy cristiano, soy del Señor. Me estoy dejando examinar por Él, o estoy viviendo la vida cristiana como a mí me parece. Examíname, Señor, y conoce mi corazón, fue la predicación. ¿Somos realmente del Señor? En oración, Señor, te digo, examíname, Dios. Y predicamos sobre el Salmo 139, porque el creyente genuino no teme ser examinado por Dios, porque entiende que el Señor conoce su corazón, transforma su vida y lo guía en el camino eterno por medio de Cristo. Y entonces hoy, en el octavo mensaje, tenemos la autoridad, la misión y la presencia de Cristo como iglesia enviada. ¿Realmente somos cristianos? Es decir, ¿soy de Cristo? ¿Soy del Señor? ¿De verdad en mi vida, con esta pregunta que ronda nuestra cabeza y nuestro pensamiento ante el lema que nos plantea nuestra iglesia en este 2026, estoy siendo consecuente con mi vida y con el Señor de mi vida, y estoy realmente viviendo como cristiano? Acogemos, apoyamos, vivimos, oramos y predicamos la celebración del Día de Misiones Fieide. Como iglesia local, ¿cómo hacemos para participar de la misión y la labor evangelista? A través de la Fieide vimos algo en lo que pudiéramos hacer. No importa y no vale en el sentido de decir de pronto, es que ya tengo muchísimos años y ¿qué voy a participar? Yo ya participé. No. Es decir, nunca dejamos de participar. ¿Por qué? Por ejemplo, como Manuela, y yo sé que ella me autoriza para yo citarla y ponerla. Una mujer de oración con respecto a ella. Una mujer fiel que aun cuando está por esos medios, quiere ver a sus hermanos. Aparte de escuchar la palabra del Señor, a ella le gusta, muéstrame la iglesia para yo verle las caras todavía a mis hermanos. Por eso es el propósito de esta cámara. Estas cámaras no están puestas para
el pastor, no está puesto para eso. Está puesto porque nuestras hermanas, especialmente Manuela y Elsa, quieren vernos, porque les imposibilita el estar ya aquí, por ejemplo. El pasaje de hoy nos ayuda a tener una perspectiva clara, bíblica y cristocéntrica sobre la autoridad. Es decir, ¿quién es el Señor? Y a estas alturas de la vida nosotros tenemos que decir, Cristo es el Señor. Eso lo dice la Biblia. Es decir, Cristo es Dios. Jesús es Dios. Y con esa perspectiva clara, bíblica y cristocéntrica sobre la autoridad, comprender la misión y comprender que en esa misión la presencia de Cristo como iglesia enviada de aquí, yo estaré con todos vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Siempre. Porque Cristo tiene toda autoridad. Y aun cuando no debería de refrendarla, porque de por sí ya la tiene, Él se despojó de ella, pero en la cruz del Calvario, es decir, en su obra poderosa, el Verbo hecho carne, viniendo a morir por nosotros, muerte y muerte en una cruz, crucifixión, pero a la vez victoria en ella. Estamos hablando de la resurrección, por eso nos congregamos en un día como hoy. La mejor respuesta que tú le puedes decir a cualquiera, pero aparte de eso está bíblicamente refrendado, que no cometemos ninguna herejía por no hacerlo un día sábado. Nosotros somos el pueblo del nuevo pacto, nosotros no somos de los judaizantes. Nosotros celebramos y nos congregamos porque el Señor es el Señor del sábado. Y Él dijo que el día del Señor en el Nuevo Testamento es el primer día de la semana, porque el primer día de la semana Él resucitó. Mateo 28. Y de acuerdo con el lema de nuestra iglesia de este año, que plantea ese interrogante, a manera de respuesta, ¿cómo podemos esforzarnos por comprobar si realmente somos de Jesús? Mateo 28 es como ese puente doctrinal o teológico, es decir, bíblico, ¿vale? Porque nos muestra que es el fruto de la obediencia. Es el fruto de la obediencia, ¿vale? Aun cuando ahí el Señor deja ver las dudas, ¿vale? Pero no nos quedemos con ese verso 16, y dudaron. Porque si no, entonces tendríamos que ser honestos y justos delante de la palabra. Sí, dudaron allí en el verso 16, pero hemos leído el libro de los Hechos, ya esos no dudaron en el libro de los Hechos, ninguno de ellos. Y todos ellos dieron su vida, y su vida de una manera mártir, trágica y dolorosa en un sentido, pero gozosa en el mayor sentido. Dieron la vida por Jesús, pero Él ya la había dado primero por nosotros. Murió en la cruz. Es el fruto de la obediencia lo que dará evidencia. Y que se sostiene en el hecho de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no tan solo es un hecho histórico. Y cuando decimos hecho histórico, es verdad. Forma parte de la historia. Como el descubrimiento de las Américas forma parte de la historia, ¿quién niega esa verdad y ese hecho? ¿Fuiste tú testigo al viajar en las carabelas y pisar tierra como lo pisaron Cortés, etcétera, etcétera? Nadie. Pero la evidencia se demuestra, y la evidencia de la cruz y del Señor es histórica porque el mundo se partió antes y después. Históricamente, pero no nos tenemos que quedar solo con lo histórico, que es bastante y que es de fuerte peso. Nos tenemos que quedar, no, vivir a diario con el hecho poderoso de que el Señor resucitó, porque la resurrección es como el motor que transforma nuestra vida para cumplir esa gran comisión. Posiblemente tal vez yo no vaya hasta lo último de la tierra, pero no habremos fracasado en el plan, porque tal vez no he sido llamado y no tendré los recursos, pero posiblemente al ir hacia el lugar donde Dios me dice que vaya, tal vez
lleguemos hasta lo último de la tierra para luego llegar a nuestra Canaán celestial. Pero hay que ser del Señor. Una fe verdadera en Jesús produce hechos naturales y divinos. Naturales, es decir, nuestra naturaleza. No estamos hablando de la naturaleza caída. He aquí, en nosotros todo es nuevo. ¿Somos qué? Nuevas criaturas. En ese sentido hablamos de nuestros hechos serán naturales, con la nueva naturaleza. ¿Y divinos por qué? Porque esa nueva naturaleza, nuevas criaturas, vienen del poder de lo alto, el poder de nuestro Dios, el poder de aquel que dijo yo soy el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículos 8 al 10. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. El que todo lo puede. Dios. Por eso, al leer los primeros 6 versículos en la manera en como Mateo nos lo cuenta, nosotros lo que tenemos que decir es no dudar, sino que al leerlo como creyentes, tenemos que decir es creo en la resurrección. Porque es el evento clave y supremo del verdadero creyente. Creo en la resurrección. No cabe en mí otro evento, ni la reencarnación. Porque si tú crees en la reencarnación, no das lugar a creer en la resurrección. Podremos respetarte que creas en la reencarnación porque no podremos imponértelo. Pero ante Cristo, el evento es la resurrección. Es decir, este mismo cuerpo, yo no seré ni para atrás, es decir, un elefante, ¿vale? Ni para adelante, es decir, una estrella en el cielo que ilumina, sino que seré el mismo Ricardo, pero con un cuerpo glorioso y transformado. ¿Y de dónde sacaste eso? Como el Señor Jesús resucitó. ¿Cómo resucitó? Recuerden que cuando Él resucita, dura 40 días en la tierra y se aparece a sus discípulos y continúa la labor misionera hasta cuando, como en el capítulo 28, los convoca para que lo vean luego subir a los cielos. Y convivió con ellos y traspasó paredes y lo tocaron. Y luego se les acercó en una barca. Hay que leer los evangelios, mis hermanos, hay que leer la Biblia. No cabe otro evento, ni la evolución, ni la iluminación, ni la nada de la nada, porque podremos decir, ya nos morimos y nada de la nada, y ya se acabó. Pues eso no dice el Señor, eso no dice la Biblia, eso no dice la palabra de nuestro Dios. Hay 2 lugares, con Dios o sin Dios. Y sin Dios es con el enemigo de Dios. ¿Y quién es el enemigo del Dios? El diablo. ¿Y cuál es el lugar del diablo? El infierno. Pero nosotros tenemos que quedarnos con el lugar de nuestro Dios. ¿Y cuál es el lugar de nuestro Dios? Los cielos de los cielos. El tercer cielo, el paraíso, que ya dejará de ser tercer cielo cuando todo sea transformado en el tiempo final. Esto es otro tema. No creemos en eventos como la desaparición. Resucitaremos con Cristo, lo dice la palabra, lo dice la Biblia, toda la Biblia, pero lo detalla tan perfectamente y tan evidentemente los evangelios, porque Él es la resurrección, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz, el gran yo soy. Por eso los primeros discípulos, como las columnas del pueblo del nuevo pacto, establecieron en Cristo el primer día de la semana como el día principal de congregarnos. No basta con decir que somos cristianos. La resurrección de Cristo nos exige una vida que lo demuestre. Y en conexión con el texto de nuestro lema, que es 2 de Pedro 1:10, que en Pedro explica que comprobar nuestro llamado no significa ganar la salvación por obras, porque no es eso, sino mostrar la evidencia de que el Espíritu Santo vive en nosotros, porque somos templos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1.
Mateo 28 nos da entonces las evidencias definitivas de esa transformación. Primera evidencia definitiva, hay que creer y creer en la resurrección. Y cuando creemos en la resurrección, estamos creyendo en la esperanza. Él volverá. ¿Por qué volverá? Porque Él resucitó. Pero si yo ya morí, no, seremos resucitados. Él volverá por mí, así esté más muerto y hecho polvo de muchos siglos atrás. ¿Cuántos milenios llevará Pablo, Pedro, por mencionar algunos de los tantos? Serán resucitados, como seremos resucitados nosotros. Primera de Tesalonicenses 4 nos habla de eso. Algunos estarán vivos. Yo creo que la mayoría estaremos muertos. Aunque Pablo se daba un poco por hecho, bueno, ya luego cambia un poco, ¿vale? Que ya el Señor iba a venir y que él se iba a ir con él vivo, ¿vale? Pero Pablo está seguro, como mi padre, que acaba de partir, mi padre no está muerto. ¿Y por qué digo esto? Porque mi padre es un hijo de Dios, mi padre es un creyente. Y aun cuando pueda ser muy doloroso, nosotros vivimos en paz, es decir, su familia. Mi familia que no es creyente tal vez no estará viviendo muy, pero los que somos del Señor vivimos en paz, porque sabemos que nos encontraremos un día con Él. Porque Él está como el ladrón que murió en la cruz al lado de Él, uno de ellos, en el paraíso, en el paraíso. El tema central del capítulo 28, incluso más que la gran comisión, no tendría sentido si el Señor no resucitó. Por eso, como le dijo a Marta y a María, cuando reavivó, porque es que muchos traducen mal el término, Él reavivó a Lázaro, no lo resucitó. Porque la primicia de la resurrección es Jesús. Volvió a la vida, que es diferente, lo reavivó. Estaba muerto, sí, pero lo reavivó porque Lázaro luego volvió a morir. Entonces, ¿cómo es eso? Que entonces no lo había resucitado. Pero le dijo a Marta y a María acerca de eso. ¿Crees esto? Es necesario creer en la resurrección para vivir en esperanza. Jesús resucitado es el tema central y envía a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones bajo su autoridad y con su presencia permanente. Ahora, los versículos del 7 al 10, el pasaje nos muestra que esto hay que decirlo, pero dilo sin temor. Vemos allí, en dilo sin temor, parte de la importancia del papel que juega la mujer creyente y su sintonía con la obediencia, de pasar el testigo y de una manera ordenada bíblica. ¿Salieron como locas a contarlo a todo el mundo? Fueron y se lo dijeron a los discípulos, al liderazgo de la iglesia. No fueron como heroínas a que las decapitara, no fueron a decírselo ni a Caifás, ni al sumo sacerdote. Y aun cuando había mucha emoción allí, pero había más temor. Pero ese temor fue descansado y entregado al Señor Jesús. Y por partida doble. Primero un ángel del Señor, no teman. Pero nótese la distinción entre una cosa y la otra. A ellas les dice, y también se los dice el Señor Jesús, no teman. Pero a los guardias no les dijeron eso. Porque en el verso 4 los guardias esos tuvieron temor. Pero tan rápidamente luego pasaron del temor a la corrupción, que no ha dejado de ser. Los que estamos viendo las noticias, no deben de sorprendernos los escándalos de la corrupción en la política. Dinero,
negocio, para comprar qué, para no sé qué, corruptos. Estamos viendo aquí unos cuantos corruptos, que aun cuando tuvieron temor, evidentemente no todos ellos, porque algunos de esos creyeron, pero otros tantos se corrompieron. La mujer, aunque venían a ungir el cuerpo del Señor, ellas no esperaban encontrarse a Cristo resucitado. Venían a ungir el cuerpo porque está muerto, ¿vale? Pero fueron diligentes y lo hicieron temprano y recibieron ánimo. Ustedes no teman, les dijo el ángel. Hasta llegar a los versos 16 y 17, era un encuentro con adoración y dudas. Las mujeres, los 11 discípulos, algunos dudaron, dice así la palabra del Señor. Era un encuentro con adoración y dudas. Comprobar que somos de Jesús implica rendir nuestra mente y voluntad a Él, superando las dudas. Ay, ¿si será que soy salvo? ¿Lo podré perder? Eso es escepticismo, eso es dudas. Eso es lo que yo siento. Tengo temor a perder la salvación. Pero una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que Dios me dice a mí. ¿Qué me dice Dios a mí? Mis ovejas oyen mi voz y de mi mano no me las arrebatará nadie. Y muchos. Pero es que ese parecía que fuera, no era del Señor. No era del Señor. Esto es otro tema. Los verdaderos discípulos adoran a pesar de sus debilidades y crisis de fe. Estoy en un momento difícil de incertidumbre tal vez por mis circunstancias, no de incertidumbres con Dios. Porque si hay incertidumbres con nuestro Dios, apaga y vámonos. Pero en mis incertidumbres y en mis dudas y en mi escepticismo, mayormente tengo que estar dentro del rebaño. Estoy hablando de la congregación. Estoy hablando de la iglesia. No te dejes engañar del enemigo y en un momento difícil de tu vida te alejes de la congregación porque esa es la voz del enemigo, no es la voz de Dios. Creo en la resurrección. Creo en el poder de Dios. La adoración constante es la primera prueba de nuestra identidad. Los discípulos obedecen y van al monte indicado, es lo que nos muestra el texto. Nosotros obedecemos y vamos al lugar indicado. Hebreos 10:25. Por mencionar uno de los lugares indicados. Venir a la iglesia es como venir al monte, al encuentro con nuestro Señor. No significa que no lo tengamos y no significa que tenga encuentros con Él permanentemente. Pero a Él le encanta invitarme al monte. Es una forma de hablar. Algunos adoran, otros dudan. Así es la iglesia. Algunos adoran, otros dudan. Pero tenemos que dar un paso. No vale que les achaquemos a ellos. Han dado un mal testimonio porque dudaron. Y me quedo con el verso que habló, algunos dudaron. Mateo 28, versículo 16. Porque esos mismos son los que vemos luego en Hechos capítulo 1, 2, 3 y en adelante. Dudaron en el libro de los Hechos. Esos mismos, esos 11, sí, con sus defectos, pero fueron creciendo. La misión no comienza con discípulos perfectos. Congregarme no significa que tengo que venir perfecto. Porque ¿para qué vengo así? ¿Qué voy así a la... Por el contrario,
sino que la misión y el congregarnos vive con discípulos rendidos a Cristo. Mi papá antes de morir, eso suena mal que de verdad me lo ponga, ¿vale? Estaba en Colombia cuando le dio el primer batacazo. Estaba hecho polvo porque ya nos decían, de esta noche no pasa. Y lo primero que hice fue venir a la iglesia, venir a la iglesia, venir a la iglesia. La noche en que me dijeron que mi hermana al amanecer posiblemente ya no estaría aquí, podía haberme quedado en el hospital con mi mamá, con mis hermanos, y me vine a la iglesia no porque estuviera obligado de venir a la iglesia y la iglesia se fuera a caer a pedazos porque su pastor no estuviera aquí, sino porque necesitaba estar aquí congregados en un momento difícil de mi vida. Y no cambió la situación como Israel nos decía esta mañana en el cántico. Ha dejado de ser Dios bueno porque mi hermana se fue para el cielo y en las circunstancias que ocurrió. Nunca. Porque creo en Jesús, creo en la resurrección, porque Dios usa personas imperfectas. La adoración verdadera precede a la misión. Se está hablando de misión allí, pero se está hablando de adoración verdadera, como somos. No pecadores en el sentido de pecar deliberadamente, sino frágiles, débiles, necesitados, pero con el Señor a nuestro lado, que es la gran diferencia. La duda no necesariamente descalifica. Pedro negó a Jesús. Y posiblemente negó a Jesús porque dudó no de Jesús, sino de él mismo, porque iba a saber que tal vez en algún momento no iba a estar el Señor con él, iba a estar rodeado de guardias que lo iban a acosar, y de hecho ocurre así, en el patio del sumo sacerdote. Tú conoces a ese hombre, y luego una mujer dice, tú conoces, y él en medio de la confusión, en medio de la duda, lo negó. Pero lloró amargamente y se arrepintió porque el Señor conoce el corazón del verdadero creyente, del verdadero discípulo. Ahora bien, id y haced discípulos. ¿He creído en Cristo? ¿Soy creyente o soy discípulo? Hay que crecer para llegar a ser discípulos, porque Él dijo en Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De esa manera seréis verdaderamente, no creyentes, sino siendo creyentes, mis discípulos. Crecimiento. Sin embargo, llama la atención que el pasaje nos muestre la otra cara de la situación. La duda no necesariamente descalifica, pero la corrupción sí nos aleja del Señor. El pecado es corrupción. La corrupción es diabólica, es del enemigo, es del sistema, es del mundo. Y nosotros no somos de este mundo. Fuimos sacados ya de este mundo. Porque hay otros que sí que informan, ¿eh? Pero con corrupción. Por eso la iglesia no se debe quedar callada. No, me quedo callado porque, pues que no hago esa labor de la misión por allá. Yo no sé, las niñas, cómo se trajeron toda esa cantidad de niñitos. Algo le habrán hablado de Jesús. ¿Se quedaron calladas? Bueno, eso mamá e hijas lo hablarán ya en la tertulia del almuerzo. Que las mujeres, que los hombres, que los jóvenes, aparte de nuestros encuentros. Y Israel tiene una propuesta, me estaba hablando, que podamos salir a hablar de Cristo. Lo que pasa es que cuando decimos, vamos a ir a evangelizar, y ya nos metió ahí, es una cosa ahí, un programa, y hay que estudiar no sé qué, y hay que ser un teólogo, yo no sirvo para eso. Pero si dijéramos, salgamos y vamos a hablar de Cristo.
porque hay otros que sí que informan, los del verso del 11 al 15. Al principio los guardias tuvieron miedo de ver todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, algunos se corrompieron, se dejaron comprar. La autoridad judía pagó para mentir y sobornar. Y ante todo esto se impone la autoridad del Señor. Jesús reclama toda autoridad y da una orden clara. Vayan y hagan discípulos. Y esto nos conecta directamente con el lema de nuestra iglesia. Esforcémonos. Esforcémonos realmente significa seamos diligentes. No podemos llamarnos suyos si ignoramos su mandato. Comprobamos que somos de Jesús cuando nos ponemos diligentemente, es decir, activamente, en obedecer al Señor, en compartir el Evangelio, bautizarnos. Ahí está el mandato del bautismo. Enseñar a otros y enseñarles a obedecer. Y ante la duda, la obediencia. El mandato principal, que es hacer discípulos, es una conjugación del verbo en activo, en presente, ir. La iglesia es enviada. Es decir, no vale a que vayan otros. Bautizarnos, porque el bautismo es la identificación pública, es decir, es la expresión pública de nuestra fe. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y después del gentil. Y hacerlo como la palabra nos enseña y con el ejemplo que la Biblia nos muestra. Estamos hablando de el pueblo del nuevo pacto. El Señor Jesús se hizo bautizar. Vaya listón, vaya ejemplo. Enseñar. El discipulado incluye obediencia, no solo información. Cuando nuestra iglesia convoca para que aprovechen y participen de los recursos sobre el enseñar, vemos respuestas muy raquíticas, muy poquitas. Pueden haber muchas excusas, válidas, no estoy diciendo que no sean válidas. Trabajo demasiado, que va, no tengo la cabeza por eso, no se me da bien el estudio. Pero el papel de la iglesia, el liderazgo de la iglesia debe proveer los recursos de discipulado para aprender a conocer la palabra del Señor y conociéndola, estudiándola y aplicarla y leerla con sentido y vivencia en nuestras vidas. Es bueno evangelizar, pero evangelizar no es el final, porque el discipulado es el objetivo. Evangelizamos para que el Señor los traiga a la iglesia. La madurez espiritual requiere enseñanza constante, porque la misión es global y local. Y muchas veces el Señor nos los envía a la iglesia y muchas veces ni los saludamos, porque tal vez no hay tiempo, porque por lo que sea. La promesa de su presencia nos habla cuando Él dijo, cuando Él dice,
He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos muestra, nos hace sentir su autoridad. Nos muestra el discipulado. El que ha pedido que seamos discipulados es Jesús. No es un capricho del pastor y del anciano de la iglesia, ni del liderazgo de la iglesia. Es Jesús, está en la Biblia. Y muchos echaron para atrás. Dice el texto en Juan capítulo 8. Muchos dejaron de caminar con Jesús cuando le dijo, es necesario que crezcan, que sean ya discípulos. Incluye bautismo. No tardes en bautizarte. Si has creído en el Señor Jesús, no tardes. Ahora, ¿qué me impide? Pues hablémoslo con el pastor, háblalo con el pastor. Si hay algo que no lo impida, pues bueno, entonces es porque no es el tiempo. Pero si nada nos impide, no tardemos. La misión es enorme, pero cuando lo dejamos así, nos asustamos tal vez. Pero cuando pienses en la misión, piensa en algo más tranquilizador. Sí, la misión es enorme, pero la presencia de Cristo es permanente. Da paz. La iglesia no trabaja sola. Cristo acompaña, sostiene y fortalece. La presencia del Señor es suficiente para perseverar. Comprobamos que somos de Jesús cuando le adoramos. Le obedecemos, haciendo discípulos y caminamos en su presencia. Hay que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hablo a los que están aquí y tal vez me están diciendo, pero Él está hablando a todos ellos, a sus hermanos, y yo todavía no he creído en el Señor. Hay que creer. Ese es el primer paso. Entrega tu vida a Jesús en esta mañana. Él está a la puerta de tu corazón y dice en su palabra, Apocalipsis 3:20 creo que es, que si alguno oye su voz y le abre su corazón y le deja entrar, Él cenará con él. Y esto se llama relación en vida nueva y en vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo. Padre Dios, te alabo y te bendigo. Padre Dios, mis manos humildes alzo a ti. Por tu gran poder, tu amor me asombra, me asombra. Ante ti estoy, te alabo.